Entre 1863 y 1869, 3 compañías ferroviarias americanas completaron un proyecto para conectar las redes ferroviarias existentes de las costas este y oeste. Las 1.912 millas de vía, incluyendo 19 túneles a través de montañas de granito que se necesitaban para completar el ferrocarril transcontinental, fue una hazaña de ingeniería asombrosa para un país que ya tenía más millas de ferrocarril que el resto del mundo combinado. Y sin embargo, la finalización del ferrocarril transcontinental no fue la única hazaña asombrosa de la ingeniería ferroviaria estadounidense en la historia, porque en 1886 los ferrocarriles en el sur lograron convertir el ancho de vía en unas estimadas 11.500 millas de vía ferroviaria, en un periodo de solo 36 horas. Es un pedazo poco conocido de la historia del ferrocarril estadounidense que merece ser recordado. El desarrollo de los ferrocarriles modernos comenzó con los carros utilizados para mover mineral en la extracción de minerales, desarrollados principalmente en el siglo XVI en Europa. Inicialmente, las vías utilizaban rieles de madera, pero con el avance tecnológico fueron reemplazados por rieles de hierro fundido y luego de hierro forjado. 50 rieles llamados plateways, que utilizaban rieles en forma de 50, con el lado superior de las 50 sosteniendo las ruedas en su lugar, se desarrollaron en el siglo XVIII, pero a medida que el peso de los carros de ferrocarril aumentaba, los plateways resultaron ser demasiado frágiles. Los rieles de borde con un riel plano y una rueda de ferrocarril con brida se estandarizaron a principios del siglo XIX gracias a la popularidad de los ferrocarriles y la mejora del motor de vapor de James Watt, que permitió el desarrollo de locomotoras de vapor para tirar de los vagones. Pero el desarrollo de rieles de borde y locomotoras de vapor planteó otro problema: el ancho de vía del ferrocarril. El ancho de vía representa el espaciado de los rieles en una vía de ferrocarril y se mide entre las interfaces de los rieles de carga. Las vías de placa son bastante tolerantes con los anchos de los ejes de los coches, pero el ancho de vía sigue siendo importante. Los rieles de borde requieren un ajuste preciso de la rueda con brida al riel, y el ancho de vía es crucial, ya que los coches y locomotoras construidos para un ancho no encajan en vías de otro ancho. El ancho de vía es crucial, ya que las vías más anchas son más estables y permiten cargas más pesadas, pero son más costosas, requieren coches y locomotoras más pesados y un derecho de paso mayor. Los anchos de vía más estrechos son menos estables, pero usan coches más pequeños y requieren menos espacio. En Gran Bretaña, eso llevó a un conflicto en la primera mitad del siglo XIX entre el ancho de 7 pies o ancho amplio de la Great Western Railway y el ancho estándar de 4 pies 8 pulgadas y media, utilizado por los ferrocarriles de Liverpool y Manchester y Londres y Birmingham. Las guerras de ancho de vía fueron una competencia económica por el control de las líneas. El costo de transferir mercancías en el punto donde se encontraban las líneas incompatibles, el cambio de ancho de vía, obligó al Parlamento a actuar. La Ley de Regulación del Ancho de Vías de 1846 estipulaba que las nuevas líneas se harían en el ancho estándar, a menos que estuvieran directamente conectadas a la red de ancho amplio actual. El ancho estándar es un compromiso razonable. Investigaciones sugieren que las antiguas carreteras romanas utilizaban un ancho de eje similar en sus carros y carretas. Aunque las demandas de los vagones y los trenes son algo diferentes, ambos se basan en el tamaño de los seres humanos. Un vagón con un eje de 1.2 metros y 21.59 centímetros se ajusta bien a 2 pasajeros lado a lado. Un vagón de tren con calibre de 4 pies y 8 pulgadas y media tiene capacidad para 2 pasajeros en cada lado, con un pasillo central. Los Estados Unidos comenzaron a adoptar el ferrocarril en el siglo XVIII, y para mediados de los 1820 ya habían establecido transportistas comunes como el ferrocarril de Baltimore y Ohio. Aunque hubo más desarrollo ferroviario en el norte industrializado, también se desarrollaron ferrocarriles en el sur, donde la Compañía de Canales y Ferrocarriles de Carolina del Sur operó la primera locomotora construida completamente en Estados Unidos para servicio ferroviario. Aunque los ferrocarriles en Estados Unidos comenzaron con diferentes anchos de vía, en el norte tendían a usar el ancho estándar, mientras que en el sur utilizaban rieles de 5 pies o más, adaptándose mejor al transporte de balas de algodón. Al principio esto no fue un problema, ya que no había mucho comercio ferroviario entre el norte y el sur, aunque la diferencia sí jugó un papel en la demora de la financiación para el ferrocarril transcontinental, ya que en 1860 los representantes del sur abogaban por una ruta más sureña. La llegada de la Guerra Civil significó que los representantes del sur ya no eran una preocupación, y el Congreso aprobó la Ley del Ferrocarril del Pacífico en 1862, que no solo garantizaba la ruta central para el ferrocarril transcontinental, sino que estipulaba que toda la ruta se construiría en el ancho estándar.
La Unión pudo aprovechar la mayor red ferroviaria durante la guerra, y el bloqueo de la Unión contribuyó a un declive en el ferrocarril del sur, ya que no podían obtener nuevos equipos ni repuestos. Pero la diferencia en los anchos de vía dificultó más el movimiento de tropas de la Unión por ferrocarril en el sur. Tras la guerra, en la reconstrucción, el comercio norte-sur aumentó significativamente. El sistema ferroviario del sur fue reparado y expandido, pero la diferencia de ancho de vía se volvió un gran obstáculo. Al inicio, los vagones debían ser descargados y recargados en el punto de cambio de ancho de vía con mucho esfuerzo. Luego se utilizó un ingenioso dispositivo llamado el aparato de coche Ramsey para cambiar los camiones debajo de un coche sin recargar la carga. Sin embargo, el proceso era costoso y prolongado. En 1884 y 1885, dos líneas que operaban tanto en el norte como en el sur, el Central de Illinois y el Mobile en Ohio, cambiaron a un calibre estándar. Esto les permitió ser más eficientes y ejercer presión sobre otras vías férreas del sur para competir. En febrero de 1886, los oficiales de los ferrocarriles del sur se reunieron en Atlanta y acordaron cambiar el calibre del sur. De manera curiosa, no adaptaron el ancho estándar de 4 pies y 8 pulgadas y media, sino el ligeramente más amplio de 4 pies y 9 pulgadas del ferrocarril de Pensilvania, con el que muchas líneas del sur se conectaban. A pesar de que los trenes de ambos calibres eran mayormente compatibles, el comité careció de visión al no adoptar el ancho de 4 pies y 8 pulgadas y media, que como el del ferrocarril transcontinental, era claramente el calibre del futuro. Aún así, la comisión optó por el calibre de 4 pies y 9 pulgadas de Pensilvania. Comprenda la magnitud de este proceso. No solo tuvieron que convertir unas 11.500 millas de riel, sino también todas las locomotoras y el material rodante. Y como los trenes no podrían operar durante el cambio, era importante que el cambio ocurriera lo más rápido posible. La fecha para el cambio se estableció entre el lunes 31 de mayo y el martes 1 de junio. Eso dio solo 4 meses para prepararse para la gran tarea. Solo se requería mover un riel, así que se marcó una nueva medida en todos los rieles del camino usando un tubo de 3 pulgadas. Se retiraron hasta 3 clavos del riel, se trasladaron al nuevo calibre y se martillaron parcialmente, preparados para cuando se moviera el riel. Cuando fue viable, se adaptaron previamente los ejes en el material rodante. Algunos motores tenían ruedas en forma de placa que se ajustaban al antiguo calibre. El día del cambio, la rueda se invertiría para ajustarse al nuevo calibre. Se colocaron ejes para el nuevo calibre y se les añadió un anillo para mantener la rueda en el antiguo calibre. Se quitó el anillo durante el cambio y la rueda se ajustó al nuevo calibre. Se colocaron capas en las líneas para adaptar el material rodante que no se pudo modificar previamente. En ciertos casos, se crearon nuevas herramientas, como una tubería circular que se conectaba a una planta de gas urbana, generando una antorcha para modificar ejes. Conforme se aproximaba el día, se transformaban las vías que podían ser liberadas de tránsito sin dificultad. Al despejarse las líneas, las cuadrillas empezaron a trabajar a las 3:30 am. Las cuadrillas quitarían los clavos, reposicionarían los rieles y clavarían clavos nuevos. A algunas cuadrillas se les asignaba una cuota de millaje, mientras que otras eran enviadas en una dirección hasta encontrarse con otra cuadrilla trabajando en sentido contrario. Algunas líneas daban bonificaciones por millas extra convertidas, aunque eso significaba que parte del trabajo se hacía de manera descuidada. Los trenes se preparaban con la nueva medida, llevando una cuadrilla extra. El tren sirve como prueba de la línea, y si alcanzaba a una cuadrilla que iba retrasada, la cuadrilla extra podía saltar y ayudar para volver al horario. El trabajo se realizó con una velocidad asombrosa. En solo 36 horas, casi todas las líneas del ferrocarril del sur, alrededor de 11.805 kilómetros, junto con sus locomotoras y vagones, fueron convertidos. El trabajo se realizó de forma tan económica y discreta que, según la revista de la Asociación de Sociedades de Ingenieros, el público apenas notó que estaba en progreso. La habilidad de lograr un cambio masivo en poco tiempo con mínima interrupción demuestra el valor de planificar. Una de las vías férreas había logrado cerrar un tramo de 322 kilómetros de longitud con anticipación, entrenando a sus tripulaciones en el proceso antes del día crítico. La preconfiguración de las tripulaciones y el equipo de soporte y las pruebas de procesos fueron críticos. En resumen, la planificación garantizó el éxito. El costo del cambio fue de aproximadamente $100 por milla de vía, que es aproximadamente el equivalente a 2.100 en los dólares de hoy, y eso se compensó fácilmente con la mayor eficiencia. El cambio de calibre fue parte de la edad de oro del ferrocarril americano durante un periodo de gran transformación económica facilitada por los ferrocarriles. En 1880, casi la mitad de la fuerza laboral estadounidense trabajaba en agricultura, mientras que solo 1 de cada 7 lo hacía en manufactura. Para 1920, la agricultura y la manufactura representaban casi partes iguales de la fuerza laboral,
pero el impacto inmediato del cambio fue algo. La estandarización debería de haber reducido los costos de envío por mayor eficiencia, pero un análisis de datos de tráfico de rutas de 2016 determinó que, aunque parte del comercio pasó de barcos fluviales a ferrocarriles, el tráfico de carga total no aumentó. ¿La razón? Las prácticas anticompetitivas por parte de los cárteles ferroviarios les impidieron trasladar los ahorros en términos de menores costos de envío. Los dueños de los ferrocarriles simplemente se embolsaron los ahorros. El análisis sugiere que trasladar el 50% de los ahorros en costos de envío habría aumentado un 10% el comercio total. Irónicamente, fue el mismo nivel de cooperación e incentivo económico que permitió que el cambio se realizara de manera tan rápida y eficiente, lo que impidió la plena realización del valor del cambio. Soy el chico de la historia. La historia merece ser recordada. Espero que hayas disfrutado de este breve fragmento de historia olvidada de 10 minutos. Si te gustó, por favor, haz clic en me gusta. Si tienes preguntas o comentarios, escríbelos en la sección de comentarios. Responderé personalmente con gusto. Si deseas más fragmentos de historia olvidada, solo necesitas suscribirte.